Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente yo ya estoy por dormir, entonces quisiera comentarles de que nada, simplemente que estoy aquí meditando, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? Ya que la palabra de Dios pues es meditar, ¿verdad? Entonces a veces podemos leer, a veces podemos meditar, entender cosas que dicen la palabra. Muchas veces la palabra no es cualquier cosa porque hay que saber entender también, saber leer, saber lo que uno lee y por lo tanto saber interpretar también. Entonces, la Biblia es algo que es muy puro, ¿verdad? Es algo muy bueno, entonces, algo que es muy instructivo, entonces, uno encuentra lo que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se fue formando todo. También encuentra en el Nuevo Testamento la enseñanza de Jesús, todas esas cosas. Y claro, la venida de nuestro Señor Jesús que es inminente que está escrito también, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que están escritas al comienzo, tanto como a lo largo y a lo ancho de la Biblia, vamos a decirle que en ese sentido todo está, vamos a decirle, cifrado, no sé cómo se puede decir, en un codificado o algo, tiene un mensaje, ¿verdad? Entonces también uno como buen lector tiene que saber interpretar y saber hacer caso a lo que dice Dios, lo que son sus mandamientos, lo que son sus cosas, sus estatutos, sus leyes. Entonces, bueno, también hay que acomodar las cosas porque si uno lee así, vamos a decirle, desmedidamente, vamos a decirle de que en mi caso que empecé a leer desde el comienzo y quise leer hasta el final y no pude, ¿verdad? Entonces, luego de tener un problemita, vamos a decirle, ¿verdad? Después empecé a leer entrecortado y todo eso, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? De lo que quise hacer, entonces es como leer ya cualquier pasaje nada más, ya así de repente, entonces no es lo mismo, ¿verdad? En ese sentido puedo decir que las cosas cambian, ¿verdad? No son lo mismo de que lo que yo planeaba. Y nada, yo creo en Dios, ¿verdad? Soy un creyente, rezo, vamos a decirle que hablo con Dios en ese sentido, ¿verdad? Entonces a veces soy un poco así de orar, de hacer el nombre del Padre también y así, ¿verdad? Entonces el tema pues nomás viene cuando uno está confundido ya en un cierto tiempo y no puede hilar las cosas, ¿verdad? Entonces se le viene todo encima, se le viene la noche, vamos a decirle, pero vamos a decirle que de cierta forma logra sacar a flote la cabeza, vamos a decirle, y volver a respirar. Entonces es ahí más o menos donde uno va dando cuenta, ¿verdad? De que las cosas no son así nomás, ¿verdad? Entonces todo es cuestión de hacer bien las cosas y no precisamente de hacer a lo loco. Entonces, en ese sentido también leer la Biblia, si uno va a leer desde el comienzo, tiene que hacerlo hasta el final. Entonces, cumplir con Dios no es fácil y si se presentan problemas de repente, ¿verdad? Todo eso, bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Así es la vida, ¿verdad? La vida no es fácil y bueno, a mí se me presentó problemas, no puedo hacer eso, leer desde el comienzo hasta el final, pero a lo largo de mi tiempo en la vida, fui leyendo entrecortados todo eso, pero no es lo mismo. Entonces, ahora no me estoy dando cuenta de que estoy en un ciclo en el cual vuelvo a respirar, ¿verdad? Entonces, vuelvo a tener ese aliento y me veo nada más como un poco, como que leí entrecortado, leí aquí y allá. Entonces, la Biblia no sé, no es para leer así, no es que uno lee todo por leer nomás. Entonces, está bien también interesarse en eso, pero hay que hacerlo todo, hay que hacerlo bien, ¿verdad? O sea, todo lo que uno hace hay que hacerlo, cuando lo empieza a hacer tiene que terminar bien, entonces eso simplemente es lo que yo quiero decir, entonces nada, de que hay mucha enseñanza en la Biblia, hay, ¿verdad? Entonces no es un libro para desprestigiar ni mucho menos, es un libro sagrado y es la palabra de Dios y hay que también saber leer, vamos a decirle, la humildad, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea,
hay que saber aceptar las palabras en la misa, o sea, ya sea en un, vamos a decirle, lugar donde hay cristianos, etcétera. Entonces, es así, ¿verdad? Y bueno, entonces simplemente eso, ¿verdad? Es cuestión de acomodar las cosas nada más en mi vida, o sea, lo que yo quiero decir. Entonces, eso nada más por un lado. Y hay que orar. Orar es hacer el bien, respirar profundamente, exhalar, inhalar, exhalar y ver que uno tiene un mundo por delante, o sea, tiene toda la vida por delante y no es necesario que uno viva estresado ni nada de eso, sino que todo es cuestión de inhalar, exhalar y expulsar la mala onda, o sea, no llenarse de negatividad tampoco, porque la negatividad también hace que uno se estrese demasiado, entonces no pueda vivir con fluidez, no pueda vivir normalmente, entonces siempre también es importante respirar bien, ¿verdad? Entonces, qué sé yo por decir, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno, ¿verdad? Yo recomiendo hacer el trabajo de respiración, de inhalar, exhalar, de concentrarse, de ir al campo, ¿verdad? En el campo hay muchas plantas, muchos árboles. Yo aquí cerca de mi ciudad, en Asunción, tengo el jardín botánico donde suelo ir también, a veces antes iba. Hay un montón de árboles, de plantas, qué sé yo, hay caminos, ¿verdad? Todo eso, entonces hay pasto y un lindo lugar para respirar, entonces por ese lado también, ¿verdad? Entonces es cuestión nada más de la vida de tranquilizarse, de ir tomando con calma las cosas y ya de a poco va saliendo todo bien, ¿verdad? O sea, el tema nomás es también ya cuando uno llega a cierto punto, ¿verdad? Yo tengo 38 años, ¿verdad? Y necesito laburar, necesito trabajar, estoy en esto de la panadería, todo eso y nada, o sea, yo simplemente quiero seguir todo lo que aprendí, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Sé que tampoco aprendí demasiado bien, ¿verdad? Pero aprendí. Y sé lo que es también trabajar en panadería, pero eh, me falta mucho, vamos a decirle, en el sentido de saber mezclar, saber hacer bien todo. Entonces, voy a lo que sale nomás también ya, o sea, más o menos la práctica, vamos a decirle, en el sentido, ¿verdad? Pero sí, soy un buen panadero, ¿verdad? Soy rápido en todo sentido, ¿verdad? Y nada, me falta un buen estudio nada más. Y acceder a eso es un poco difícil hoy en día porque tiene su costo. Entonces, el tema también sería ver otras cosas de repente, ¿verdad? Playeros de servicios para cargar combustible, todo eso, ¿verdad? O otras cosas, no sé, de repente. Tampoco todo es tener una visión así única, ¿verdad? De panadería. O sea, la mente también tiene que reconocer el campo, ¿verdad? Y como es mi caso, y ver otro tipo de trabajo. Entonces, si de repente la venta o cosas así, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es todo, o sea, el tiempo pasa, avanza, ¿verdad? Yo tengo 38 años, sé que tengo montado un pequeño, vamos a decirle, una pequeña canasta donde tengo marcado, donde vendo dos, dos porciones de tortas a 5.000 guaraníes, que son prácticamente $1,50 más o menos, ¿verdad? Lo que serían la tasa de variables, entonces, nada, o sea, dos pedazos de torta, ¿verdad? 5.000 guaraníes, que vendrían a ser $1,50 más o menos, entonces es $1 básicamente, o sea, 5.000 guaraníes, $1, o sea, dos pedazos de torta y nada, o sea, es simplemente una cuestión ya de que yo salga a vender y me guste las ventas de repente y haga algo de mi vida, entonces ya tengo esa canasta con los nombres, pero debería nada más de invertir un poquito más, o sea, de juntar un poco más que me da un ahorro mi padre y de juntar ese dinero y comprarme los ingredientes y salir a vender, ¿verdad? Eso sería una opción también de repente, entonces, eso, ¿verdad? O sea,
eh, hay que rebuscarse únicamente porque si uno se queda atrás, es difícil que por lo menos gane algo o nada, o sea, porque así ahorrando de a poco nada más, tampoco voy a llegar tan lejos, entonces, si tengo un amigo que me llama de repente para trabajar, pero no es seguro, entonces, unos o 3 días me da, o sea, nada es seguro en esta vida, o sea, la vida es una sola y no es fácil, vamos a decirlo en el sentido, estar de pie, a veces uno cae, a uno algunas veces se levanta, algunas veces pierde, algunas veces gana. Entonces la vida es muy complicada, es como un partido de fútbol, ¿verdad? No te vas ganando la jugada y en algún momento vas a querer ganar, ¿verdad? Entonces tienes que tener el mejor equipo siempre, ¿verdad? Y cuando el equipo, que ya sea mi país, los medios de comunicación, los políticos, nada me ayuda, entonces estoy solo, ¿verdad? En ese sentido también no es bueno, ¿verdad? La vida, entonces tampoco es que sea un fanático también de los extraterrestres ni nada de eso, pero eh, todo el mundo está así, o sea, no hay salida, ¿verdad? Prácticamente las personas se aburren, las personas no tienen distracciones, nada, entonces es un día a día difícil y todo es cuestión ya de acomodar las cosas como digo, ¿verdad? Y yo creo en Dios y sé que todo va a estar bien y nada, o sea, creer en Dios es lo importante también, ¿verdad? Y seguir adelante, seguir luchando, ¿verdad? Que no todo está perdido en la vida y ya vendrá el buen tiempo, ¿verdad? O sea, ya vendrá también, bueno, el rescate de Jesús, que es el rapto, ¿verdad? Que eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? O sea, está escrito eso en la Biblia, no sé. O sea que hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia también, entonces es cuestión de respirar nada más. Respirar, inhalar, exhalar y todo va a estar bien decir, ¿verdad? Entonces todo está mejor, todo irá mejor, ¿verdad? Entonces es el trabajo también de los psicólogos que dan, del trabajo de respirar, de vamos a decirle, la meditación en ese sentido, ¿verdad? De hacer el trabajo de respiración y decir que todo está bien, todo está mejor y todo irá mejor, ¿verdad? Entonces todo está calmo, todo está tranquilo y no hay nada que temer, ¿verdad? Y salir adelante, la mente positiva también es importante, ¿verdad? Decir cosas buenas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Eso es lo que puedo decirles, amigos, y cualquier cosa, no sé, ¿verdad? Yo seguiré trabajando, o seguirle buscando trabajo en el sentido de ir jugando el partido, porque el partido es largo, ¿verdad? El partido de la vida es largo y uno tiene que saber que en medida que va avanzando, ¿verdad? Se va tornando más difícil, más fuerte, más el enemigo también usa armas en las cuales uno no puede descuidarse, ¿verdad? Ni un segundo, ¿verdad? Entonces todo es así, ¿verdad? Todo va de aquí para allá y uno tiene que saber jugar el partido, tiene que saber vivir la vida, vivir en serio y hacer bien todo. Entonces, creer en Dios, por supuesto, ¿verdad? Y todo va a estar bien. Entonces, eso siempre se puede decirle, amigos. Les deseo un buen inicio de semana, lo que sea, ya sea buenas noches, buenos días, buenas tardes en su país y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Chao, chao.